su material. Muy buenas noches, es un placer saludarlos y recibirlos a este curso de preparación para la prueba de inglés de bachillerato. Mi nombre es Víctor Quiroz, estoy a cargo de este curso. Como les mencionaba, tengo cerca de 12 años de experiencia trabajando con pruebas de educación abierta y anteriormente, pues, esta es mi segunda convocatoria trabajando como parte del instituto. En este caso, otra vez con bachillerato, ya anteriormente he atendido también octavos y novenos años. La convocatoria anterior fue bastante exitosa, de hecho hoy se entregaron los resultados de la mayoría, bueno, para todas las personas que aplicaron, y pues la convocatoria fue bastante exitosa en el caso del Instituto Metropolitano, de lo cual pues nos trae mucha felicidad. Vamos a empezar a trabajar hoy con lo que es el curso de bachillerato. Voy a darles algunas pautas. Hoy vamos a trabajar muy poco en la generación de ejercicios, o más que todo en la parte práctica, pero sí tenemos que dar como una introducción general a cómo va a ser el curso y a qué metodología se usa. Por aquí me parece ver algunas caras conocidas de noveno año que ya estuvieron acá llevando noveno en la convocatoria anterior y pues ahora están en bachillerato. Primero que todo, felicitar también a esas personas, puesto que ya, aparte de que continúan como parte de la institución, pues ya subieron, ya están ahí nomás a la meta del bachillerato y felicitarles a esas personas también. Esperemos que les vaya muy bien también. Ya llevan como un 50% del curso adelantado, entonces, por así decirlo, esperamos que les vaya muy bien. Primero que todo, quisiera compartir con ustedes la parte de lo que es el reglamento de la parte institucional del instituto. Esto es un tema muy importante y es algo que estamos comendados a hacerlo todos los docentes para que ustedes estén al tanto y entiendan de la importancia de seguir los reglamentos institucionales y de que ustedes queden al tanto también de lo que es la filosofía institucional, que son temas bastante importantes. En pantalla tenemos lo que es el reglamento del Instituto Metropolitano. En cuanto a la información institucional, pues este instituto ya tiene varios años dentro del mercado. En este caso, ya abarcamos una población bastante grande. La convocatoria anterior fueron más de 500 estudiantes de todo el país que pues fueron parte del instituto, un instituto que nace bajo la plataforma de la virtualidad y que se piensa en el desarrollo y la superación de los usuarios, en el ambiente de uso amigable y apto para todos los niveles y necesidades de aprendizaje. Esa es nuestra filosofía, nuestra manera de tratar a nuestros estudiantes. Nuestro moderno proceso de enseñanza y capacitación asegura a los usuarios un proceso de aprendizaje natural y exitoso. En el caso de la materia de inglés, pues se trabaja con una metodología, le llamamos un poco ortodoxa, pero como le explico siempre a los estudiantes al principio, normalmente no se busca que el estudiante salga con grandes conocimientos del idioma inglés. No es un curso de inglés per se, sino que es un curso para pasar la prueba. Entonces aquí vamos a ver de todo, desde vocabulario, ejemplos de exámenes anteriores, muchas mañas, como decimos popularmente los ticos, y otras formas en las cuales tratamos de que el estudiante pues aprenda cómo resolver el ítem, que es como la parte más importante en este caso, para dominar la prueba de forma efectiva. En cuanto a la política de privacidad, creo que es importante mencionarlo también, se establece la forma en la que el instituto se cuida con el término de la privacidad, ¿verdad? Que los datos que ustedes proporcionan a la institución se mantienen dentro de la institución, ¿verdad? Estos no se comparten con nadie más. Y eso es un aspecto importante de la institución. Su información con nosotros está segura y se guarda bajo estrictos estándares en cuanto a lo que es la seguridad. En cuanto a la responsabilidad de la persona estudiante, sí es muy importante contar con acceso a Internet y un dispositivo apropiado, así como permanecer en los grupos. Esto es importante en cuanto al grupo de WhatsApp. Es el grupo que utilizamos de comunicación con los estudiantes y los docentes y la parte administrativa de la institución. Entonces, tratar de mantenerse en los grupos.
Evitar en la medida de lo posible, ¿verdad? Los mensajes tipo spam, ¿verdad? Muchas veces sucede de que alguien se levantó todos los días y se encuentra una imagencita ahí de Piolín o de Silvestre y me la manda al grupo todos los días. Uno agradece ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy amables, pero evitémoslas dentro del grupo del instituto, ¿verdad? Sino que sea meramente para comunicarnos con aspectos educativos. Eso es muy importante. No es, ¿verdad? Es por un tema como de orden y para mantener la formalidad del grupo, también eso es importante, ¿verdad? Muy importante evitar también, esto es algo que se ha dado, pues evitar utilizar el grupo de WhatsApp para contactar a alguna persona, algún compañero, una compañera que les despierte su interés. Pues evitemos ese tipo de cosas para mantener un ambiente verdaderamente sano dentro del instituto, ¿verdad? No significa que, bueno, no vayan a conversar entre ustedes y todo ese tipo de cosas, pero evitar contactos no deseados, ¿verdad? Que creo que eso es un aspecto bastante importante. El estudiante debe mantenerse informado de lo que es las distintas actividades, lecturas y evaluaciones y tareas y asistir a las actividades convocadas en el contexto del curso. En este caso, mantenerse conectándose los días martes a las 8 de la noche. Normalmente también tenemos un horario a las 10 de la mañana los miércoles. Si por algún motivo alguno de ustedes no puede conectarse a participar de la clase del martes a las 8 de la noche, puede conectarse los miércoles a las 10 de la mañana si gusta, si fuese el caso y tiene alguna situación especial, o en ese caso también puede acercarse a la grabación. Todas las clases se graban y se suben normalmente el mismo día a la plataforma. En ocasiones pueda que tome un poco más, pero tratamos de que sea el mismo día a la plataforma. Entonces, en Google Classroom a ustedes les va a aparecer bajo la pestaña de trabajos una pestaña que va a decir grabaciones de clase. Ahí los videos se van a subir a YouTube y van a quedar disponibles para ustedes, para que ustedes trabajen este tema de los videos, para que ustedes puedan acceder a ellos cuando ustedes los necesiten. Entonces son aspectos importantes que considero que ustedes deben de tomar en cuenta. Las personas, los estudiantes pueden hacer las consultas o expresar sus dudas al docente siempre que lo necesiten, tanto por los medios de los foros, el correo electrónico u otros medios habilitados. En mi caso, pues estoy disponible, como decimos en inglés, around the clock, para cada uno de ustedes. Around the clock se entiende por las 24 horas del día, o sea, todo el tiempo. Estamos disponibles para ustedes. Probablemente no les responda inmediatamente, tal vez pueda que les responda en algún momento durante el día, pero trato de responderle lo más pronto posible. Si ustedes tienen dudas relacionadas a la materia, algún material adicional, algún vocabulario que ustedes necesiten repasar, pues con muchísimo gusto lo trabajamos también para lo que necesiten. En WhatsApp tienen mi número, ¿verdad? Ya lo tienen disponible según el mensaje que les envié ahora y con muchísimo gusto ya les atiendo por ese número. También es importante abstenerse de utilizar lenguaje vulgar o soez durante las sesiones virtuales, ¿verdad? Mantengamos un ambiente de respeto tanto entre ustedes como, como de mí hacia ustedes y de ustedes hacia mí, ¿verdad? Tratando de mantener un poco lo que es la formalidad y la y evitar este tipo de situaciones durante las clases. Es importante también, ¿verdad?, considerarlo de que aquí todas las preguntas son válidas y son respetadas. Muchas veces se da de que tal vez un estudiante por algún motivo tiene alguna duda y evita tal vez expresarla pensando de que pues no está bien formulada la pregunta o que tal vez no se pueda entender. Aquí todas las preguntas durante la clase son bienvenidas y este espacio es de ustedes, para eso ustedes pagan para recibir un servicio y en este caso estamos para servirles en ese sentido. Es importante la cancelación puntual de los pagos correspondientes a los cursos matriculados por medio del simple móvil al número en pantalla o por transferencia bancaria y enviar el comprobante respectivo al WhatsApp de la institución. En este aspecto recuerden que el instituto también pues tiene cierta flexibilidad si tienen alguna situación de extrema urgencia o algo similar, siempre acérquense y nosotros tratamos de buscar la alternativa para que ustedes puedan mantenerse dentro del grupo de estudiantes de la institución.
Eso es importante. Es responsabilidad de la persona estudiante realizar el proceso de inscripción de exámenes ante el Ministerio de Educación en las fechas establecidas. Recuerden que este tiempo ya se acerca. Sin temor a equivocarme, anda por ahí del 15 al 16 de mayo, anda por ahí en esas fechas que inicia la matrícula. Entonces es importante que lo tengan presente, que ustedes deben de matricular estos exámenes por aparte, que el instituto no les colabora en ese proceso, sino que ustedes lo hacen de forma personal. Si por algún motivo tienen alguna situación y no pueden continuar con el curso, recuerden que esto se debe notificar por escrito para que se les dé de baja en la institución. Así nosotros estamos al tanto también del número real de estudiantes. Y recuerden, eso es un proceso bastante importante. En cuanto a las responsabilidades de su servidor, del docente, es evacuar las dudas que se le planteen con respecto a la especialidad. Recuerden, yo estoy aquí para ayudarles, asistirles, y eso es muy importante. Llevar un control de asistencia a cada lección, así como justificaciones, normalmente se lleva un control de la asistencia. Proporcionar asistencia técnica y pedagógica con respecto a las necesidades y dificultades que se presenten, eso también es importante. Retroalimentar a las y los estudiantes mediante discusiones conceptuales. Eso es importante. Grabar todas las clases como evidencia de aprendizaje y para fiscalización de la administración. Eso es muy importante. Normalmente todas las clases quedan grabadas. Al final del curso, y esto es algo que también es importante, a ustedes se les revisa la prueba. Normalmente nos mantenemos en el grupo de WhatsApp y el día de la prueba, una vez que terminan la prueba de inglés en este caso, yo como docente la reviso y le envío a ustedes las respuestas correctas. Ustedes se dejan el formulario con el cual ustedes completaron la prueba y con eso ustedes se percatan, según el número de preguntas y respuestas correctas, qué resultados obtuvieron de la prueba. Entonces eso también es importante. Sobre la propiedad intelectual, lo único que sí les mencionamos importante es que los videos que se graban, ¿verdad? De las clases, son para uso personal, no son para uso público. Entonces, no es conveniente, ¿verdad?, compartirlos en otras plataformas y demás. Y aparte no tiene sentido, como yo les trato de explicar a los estudiantes, si ustedes están pagando por un servicio para poder tener sus grabaciones, para tener el material en línea, es como regalar la plata, yo les digo a ellos, es como regalar la inversión que ustedes están haciendo. Entonces, tratar siempre de que los recursos que ustedes van a obtener de la institución los usen para uso, lo mantengan para uso personal. Entonces, eso es algo que consideramos también importante. Bueno, en cuanto a la parte del reglamento institucional, no sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta o algo similar, alguna situación que deseen pues también saber, aclarar a nivel de la institución, alguna duda en la que se les pueda ayudar, pues con muchísimo gusto, este sería un buen momento para hacerla. Yo estoy clara, profe, gracias. Ok, excelente, Tatiana, muchísimas gracias. Sabemos que ustedes nos acompañan desde distintas partes del país. Parte de lo que tiene el Instituto Metropolitano es este tema de tomar ventaja de la virtualidad. Entonces también agradecerles mucho por la confianza. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que ustedes aprueben su examen de bachillerato de inglés y todas las otras materias que tengan. ¿Hay alguna persona que ya haya realizado este examen de bachillerato con anterioridad? Por favor, Sí, nada más. profesor, yo lo hice, este que acaba de pasar en abril, lo hice yo. Ok, Yorleni, ¿verdad? Ajá. Excelente, Yorleni. Bueno, es muy importante, bueno, Yorleni para todos, ¿verdad? El tema de lo que es la prueba, ahí tenemos exámenes de práctica y es importante que tal vez nos compartan su experiencia en cuanto a qué dificultad, digamos, obviamente, y si están llevando acá el curso fue porque no lo aprobaron, pero con qué dificultades se encontraron dentro de la prueba.
a la hora de hacer el examen, ¿qué fue lo que más notaron en cuanto a dificultad? ¿Qué era lo que encontraban más difícil de la prueba? ¿Qué fue lo que más problemas les causó? Entonces, tal vez, solo Yoleni es la única que lo ha hecho. ¿Alguien más lo ha hecho también? Profe, yo lo hice, pero hace mucho. Gwendolyn, me pareció. Sí, Ok, ¿hace cuánto, Gwendolyn? di, hace como un año y pico, tal vez, como año y medio. Ok, pero ya estaba el nuevo, fue durante la pandemia, ya estaba el nuevo temario. Sí, ya está, si fuera pandemia. Ok. Y Yoleni y Gwendolyn, Pero, ¿qué nos pueden pero compartir? honestamente, profe, casi no me preparé, la verdad. Ok, entiendo. Comprendo. Y en el caso suyo de Yoleni, bueno, empecemos con Yoleni. Yoleni, ¿cuál fue la Profe, mayor dificultad que encontró en la prueba? profe, a mí me faltaron 5 puntos para pasarlo, pero en realidad, los textos estaban muy largos, la mayoría, y después a veces comprendía el texto, pero no entendía la pregunta. Entonces, eso fue lo que más me costó, porque los textos estaban demasiado largos. Yo sentía que el tiempo no me iba a rendir. Y entonces, corría para contestar, pero no daba chance. Y las preguntas se parecen mucho. Digamos, las respuestas se parecen mucho a lo que están preguntando. Entonces, en realidad, no me fue bien. Comprendo. Bueno, para Yoleni y Gwendolyn, y que son las que han hecho esto con anterioridad, vamos a tratar de trabajar una metodología, y para todos los demás también, vamos a tratar de trabajar una metodología que es propia de la parte institucional, obviamente en este caso, pues acuñada en cuanto a toda la experiencia que se ha adquirido con el trabajo de estos exámenes. Normalmente tratamos de enfocarnos en la lectura, la menor cantidad de lectura posible o la menor cantidad de vocabulario posible, tratando de maximizar el tiempo. Nuestro método trata de que el estudiante resuelva el ítem en 2 minutos, de manera que pueda resolver el examen en 2 horas 20 minutos y tenga 40 minutos para la parte de pasar las respuestas y demás. Entonces, nosotros vamos a tratar de guiarlos hacia una forma de resolver el examen en la que con poquito vocabulario y con mucha técnica y maña, por así decirlo, ustedes resuelvan el examen dentro del tiempo establecido. Conforme vaya pasando el curso, ahí les voy a ir dando distintos tips y estrategias que ustedes van a utilizar para resolver la prueba. Y normalmente no son cosas que tal vez he visto otros profesores trabajar. Yo trato de trabajar un método bastante, por así decirlo, poco ortodoxo, pero bastante funcional. Normalmente los exámenes y las notas de los estudiantes se reflejan en cuanto a esto. Le dije, los que estuvieron conmigo en bachillerato, la apertura anterior, fue algo bastante increíble, porque les dije a ellos que prácticamente todos se iban a ubicar entre los 51 y las 56 preguntas correctas. Les dije, la estadística nos indica que la mayoría se va a ubicar dentro de esa estadística. Y de los 11 estudiantes que aprobaron la prueba, solo uno tuvo más de eso. Solo uno tuvo 58. Pero todos los otros estudiantes tuvieron entre 51 y 56. Entonces, trabajamos una metodología la cual usted no va a sacar un 100, pero no se va a quedar. Al menos si la sigue al pie de la letra, no se va a quedar. Entonces, tratamos en la medida de lo posible de que esto sea, pero yo sí les adelanto, de el número que está aquí de personas en este momento, que son 16 participantes de esta lección, les digo que la mayoría se va a ubicar en ese mismo margen. La mayoría se va a ubicar entre 51 y 56, 57 preguntas buenas. Y con eso van a aprobar el examen. Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible de que ustedes lo hagan, y vamos a ir empezando con algunas cosas que vamos a trabajar. Vamos a ir directamente a lo que es el temario, y quiero que lo repasemos en pantalla. Quiero que sepan cómo se constituye esta prueba y de qué
en qué consiste y por qué también es importantísimo utilizar el temario de esta materia como parte de las técnicas de estudio. Normalmente la gente no reconoce la importancia de lo que es estos temarios, pero estos temarios incluyen hasta ejemplos del vocabulario que normalmente se utiliza en la prueba. Entonces es sumamente importante que lo repasemos. Veamos. En total en la prueba de bachillerato vamos a tener 14 temas. Ustedes van a tener 16 lecciones dentro de lo que es el calendario. Entonces, de esas 16 lecciones, ustedes vamos a tratar de ver aproximadamente un tema por semana. O sea, cada uno de los temas vamos a tratar de invertir al menos una semana. Hay algunos temas que tal vez nos requieran un poco más de tiempo. Entonces, en algunos casos vamos a tener algunas lecciones donde vamos a hacer un compilado, por así decirlo, de uno o dos temas que sean los más grandes en cuanto a dominio de vocabulario y en cuanto a importancia. Y eso va a ser como quien dice nuestra clase 15, por así decirlo. Y nuestra clase 16 va a ser lo que es un centro de repaso con ejemplos de exámenes de años anteriores. Que igual tenemos varios ejemplos de exámenes de años anteriores que los vamos a ir utilizando para la prueba. Entonces, acá tenemos lo que es el calendario para que ustedes lo repasen. Y pasa lo siguiente. Tenemos la prueba de inglés. Este temario se aprobó en 2020-2021 y hasta la fecha sigue vigente. En el caso de Gwendolyn, que lo realizó hace año y medio, fue con este nuevo temario. Antes este temario consistía de solamente 11 temas, ahora se amplió a 14. Algunos temas de noveno se subieron a este examen, otros temas más bien se bajaron a la prueba de noveno. Entonces, en el caso de lo que es el primer tema, dice Achievements of our National Athletes, son 5 puntos. Estos 5 puntos se evalúan en un solo texto. Aquí normalmente lo que se ve es la biografía de algún atleta o algún deportista nacional. Te ponen una biografía de Claudia Paul, les ponen una biografía de Keylor Navas, les ponen la biografía de Hannah Gabriels, de algún maestro de ajedrez, de algún judoka, algún deportista, cualquiera del país, normalmente se los ponen en este ítem. Son 5 preguntas en un solo texto. Es importante para este ejercicio y para todos los demás, para todos los temas en especial, el repaso con pruebas de años anteriores. En el caso de la prueba de bachillerato, este año repitieron 2 textos de pruebas anteriores. Lo único que hicieron fue modificarle un poco las preguntas como para maquillarlas, pero eran exactamente los mismos textos. Entonces es sumamente importante el repaso de los exámenes con textos de años anteriores. Es sumamente primordial. El Cognitive Target número 2 es Costa Rican Art, Music and Crafts. De este tema también tenemos un texto de 5 preguntas en total. ¿Qué es lo que se ven en este caso? Textos relacionados a artistas nacionales en cuanto a eventos, conciertos y demás. Textos relacionados al teatro, a las artes. Textos relacionados a artesanos o a lugares donde se vendan o se produzcan artesanías. Es lo que normalmente se evalúa en este tema. Es un texto de 5 preguntas. Algunos ejemplos que ustedes van a poder notar en cuanto al vocabulario los encuentran acá, en la parte de abajo donde dice Lexicon related to the started content. Ven que todos los temas tienen esto. ¿Qué quiere decir esto? Preguntas posibles que pueden salir evaluadas en la prueba. Entonces, este tipo de contexto de preguntas es sumamente importante repasarlas para que ustedes vayan entendidos de qué tipo de preguntas les pueden salir por tema. Avanzamos al Cognitive Target número 3, que es Costa Rican Typical Food. Igual, normalmente sale un texto de 4 preguntas. Aquí normalmente le ponen algún texto donde se habla del casado, del rice and beans,
del arroz con pollo, del arroz con leche, algún postre, alguna cosa en particular. Entonces les preguntan por lo que son los ingredientes, es una pregunta de las más comunes, o el orden en el que los alimentos se preparan, como el orden en el que se dan las recetas. Entonces aquí vamos a ver distintas técnicas de lectura, una de ellas siendo también las palabras relacionadas a lo que son instrucciones. Aquí vamos a ver las instrucciones como por ejemplo la palabra primero, segundo, por último, cocinar, mezclar, vertir, batir. Son algunas palabras que tal vez se consideran importantes en este tema y luego las vamos a analizar cuando llegue el texto. El tema número 4 es muy parecido al número 3. Lo único es que este se enfoca en eating habits and behaviors at the table. Este se enfoca en lo que son los distintos comportamientos de las personas a la hora de ir a la mesa. Entonces aquí vamos a ver algunas palabras relacionadas a lo que es los distintos hábitos alimenticios y qué cosas se deben y no se deben hacer a la hora de ir a la mesa. Ese sería nuestro tema número 4. Nuestro tema número 5 sería Holidays and Celebrations in Costa Rica, with some celebrations in English-speaking countries. Celebraciones de días festivos en Costa Rica y de algunos países de habla inglesa. Sale un texto de 5%. Aquí les pueden evaluar una celebración costarricense, o sea, algo que sea en Costa Rica, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que el Día del Trabajador, o alguna celebración en países de habla inglesa, que el Día de Acción de Gracias, el Día de San Patricio, el Día de la Marmota, el Día del Boxing Day en el Reino Unido. O sea, hay varios días festivos en inglés alrededor del mundo y les pueden poner eso dentro de los temas. Aquí tendríamos 5 puntos más. Tenemos the causes and effects of natural resources misuse, causas y efectos del uso o el mal uso, en este caso, de los recursos naturales. Este tema es uno de los más complejos, normalmente es uno donde los estudiantes pierden más preguntas. Luego lo vamos a ver, pero este es uno de los primeros textos que vamos a resolver en el examen. Entonces, por ahí tenemos el tema número 6. El tema número 7, Tourist Aspects Worldwide and Tourist Attractions Offered by Costa Rican Communities. Ven que en este texto salen 6 puntos. Aquí pueda que les salga un solo texto de 6 preguntas o les pueden salir 2 textos de 3 preguntas cada uno. Sería lo ideal, pero en este caso normalmente lo que han hecho es ponerles uno de 6 preguntas. Aquí lo que ponen es un lugar, digamos, como Quepos, como Parrita, como en Andayure, Malpaís, etc. Un lugar de Costa Rica y les ponen una serie de atracciones de este lugar. Son textos bastante sencillos de resolver porque normalmente contienen léxico que es bastante conocido por nosotros. Entonces se vuelven bastante sencillos a la hora de resolverlo. Son bastante sencillos y bastante fáciles. Tenemos el Cognitive Target número 8. Aquí pasamos a la segunda mitad del examen. Is Common Illnesses and New Diseases and Epidemics. Aquí salen todo lo que son las enfermedades, lo que son síntomas de una enfermedad y tratamientos. Normalmente los textos se dividen en eso. En una parte explican en qué consiste la enfermedad, luego explican cuáles son los síntomas y luego el tratamiento. Normalmente vienen en ese mismo orden los textos. Este también tiene 5 puntos, normalmente viene un solo texto relacionado a esto. El Cognitive Target número 9 es Our Democratic Tradition, también va a venir 5 puntos de esta parte. Y normalmente aquí lo que nos vamos a poner es textos relacionados a las elecciones, a los procesos de elección de alcaldes, al dictado de leyes o alguna característica sobre la democracia costarricense. Eso es lo que normalmente se va a evaluar en este punto. De hecho, este texto en el último examen de bachillerato salió repetido, se había evaluado también en el año 2020. Entonces, los estudiantes, la mayoría les fue bien porque lo repasamos con el examen anterior. Y pues fueron prácticamente las mismas preguntas, entonces les fue bastante bien. De ahí la importancia de repasar con los exámenes. Vamos al tema número 10, que es Careers, Jobs and Lifestyles. Aquí les pueden salir 3 tipos de textos. Uno que hable sobre una persona y sobre lo que esa persona hace, sobre su carrera, sobre su estilo de trabajo y demás.
Otro texto puede ser sobre anuncios de trabajo, donde puede venirle una serie de anuncios de trabajo y que le vengan los requisitos que tienen para esa persona ser parte de ese anuncio de trabajo. Lo otro que les puede venir es sobre lifestyles. En este caso, hubo un año, en el año 2021, la primera evaluación, donde se evaluó el estilo de vida de una persona que se venía a vivir a Costa Rica y describía cómo era el estilo de vida de los costarricenses. Entonces aquí se puede evaluar de 3 distintas formas. Va a venir un solo texto de 5 puntos. El otro tema, pues, que causa bastante problema, que es el Cognitive Target número 11, Science and Technology. Normalmente vienen 6 preguntas, puede venir 2 textos de 3 preguntas cada uno, o un solo texto de 6 preguntas en total. Aquí se ve todo lo que son los avances tecnológicos, si crearon algún nuevo dispositivo para la ciencia, si hay algún nuevo descubrimiento a nivel astronómico o a nivel astrofísico, etc. Normalmente se va a hacer de esta forma. Son 6 puntos que se evalúan en este tema. Tenemos el Cognitive Target número 12, que es Morals and Values. Estos 3 últimos son los más fáciles de toda la prueba. Aquí se evalúa todo lo que es relacionado a valores, aspectos morales, también derechos humanos, el respeto y la tolerancia. Entonces lo que normalmente viene es textos relacionados a personas que han trabajado en esto o cuyo trabajo involucra repasar lo que es los valores y la parte moral de nuestra cultura. El Cognitive Target número 13 es Gender, Senior Citizens and Minority Groups. En este caso se habla de lo que son el rol de hombres y mujeres en la sociedad. Preguntas relacionadas sobre género, grupos minoritarios, la vida familiar y demás. Vienen 5 preguntas de esto en un solo texto. Y por último, el tema número 14, que es Mass Media and Communications. Este es el tema más corto del examen junto a Costa Rican Typical Food. Vienen solamente 4 puntos. Y en este caso de lo que se habla es relacionado a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio. Puede que les salga algún texto sobre alguna nueva serie o algún nuevo programa o algo similar. Normalmente se evalúa, es uno de los temas más fáciles, pero es uno de los temas que la gente más falla y es por el aspecto que yo ya ni mencionaba. Mucha gente falla hacia el final de la prueba, no porque los textos sean difíciles, sino porque llegan sin tiempo al final de la prueba. Entonces muchas veces terminan, como decimos popularmente, bateando al final de la prueba, escogiendo las preguntas al azar. Y eso causa el alto contenido de personas, la alta cantidad de personas que fallan en este tema, aún siendo uno de los más fáciles. Entonces, una de las técnicas que nosotros vamos a utilizar es resolver el examen por orden de dificultad. Entonces, yo les voy a explicar a ustedes cómo resolver la prueba de manera que la dificultad no sea tan alta hacia el final de la prueba, sino que queden los textos más sencillos al final para poder resolverlos de mejor forma. En total tenemos 70 preguntas. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuál es el número mágico que ustedes necesitan para aprobar la prueba? ¿Cuál es el número mágico que necesitaríamos para ganar la prueba? No todos, tranquilos. ¿Cuál Con es el número mágico? 50, profe. 49, 50. Correcto. La prueba son 70. Son 70 preguntas y ustedes aprueban con un 70 la nota. En este caso tienen derecho, posibilidad a fallar 21 preguntas y con 49 preguntas obtendrían el 70 exacto. Quiere decir que de los 14 temas pueden fallar 1.5 preguntas por tema. O sea, si en un tema fallan una, en el otro tema pueden fallar 2 y así sucesivamente hasta el final del examen. Tienen mínimo una pregunta mala por tema y 7 preguntas malas distribuidas en 7 temas diferentes. Ese es su margen de error. Cuando se ve así,
pues no preocupa tanto porque quiere decir que pues igual tienen margen de error y eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan. Aspirar a un 100 en la pregunta de bachillerato, en la prueba de bachillerato de inglés, pues es un long shot, digámoslo así, es un tema, una posibilidad bastante alta, pero en realidad va a pasar el que pasa con 98 como el que pasa con 70. Entonces es importante que ustedes entiendan de que tienen margen de error. Lo único es que tienen que limitar ese margen de error en la medida de lo posible. Con las técnicas que nosotros vemos, normalmente el estudiante obtiene entre un 70 y un 84, un 85 en la nota. Es como el margen en el que el estudiante normalmente se coloca. La mayoría no suben de 82, 83, pero no bajan de 70. Entonces, la meta es que ustedes se mantengan dentro del margen. La estadística no falla, esto ha sido por años. Entonces, esperamos que ustedes también sean parte de esta estadística. Ahora, existe algo que el MEP llama curva, algo que el MEP llama curva. Normalmente, estudiantes que tengan entre 44 y 45 preguntas buenas, normalmente el MEP como que dice, los pasa, los empuja, digámoslo así, hacia la nota. En matemática la curva normalmente son como 6, 7 preguntas. En inglés normalmente son como 5 preguntas máximo. Entonces normalmente si alguien tiene 44, 45 preguntas, normalmente va a pasar. Entonces en este caso también contamos con eso, solo que lo único es que ahí no hay forma de darlo como que dice oficial. Si el día del examen revisamos, ustedes tienen 49, es oficial. Si el día del examen usted tiene 48, hay que esperar. Si tiene 47, hay que esperar. 45, hay que esperar. Menos de eso, pues bueno, nos veríamos en otra convocatoria, pero normalmente el margen es 44, 45 preguntas para entrar dentro de la curva. Ahora, otros temas sobre el temario que también son importantes a evaluar son algunas de las cosas que se evalúan en cuanto a lo que son en la parte gramatical. No se evalúa nada en el examen a nivel gramatical, pero sí hay algunos aspectos que son importantes de conocerlos, como por ejemplo lo que es el uso de sinónimos y antónimos. El MEP normalmente lo usa. Nosotros lo vamos a ir viendo por tema, cuáles son los más comunes. El MEP normalmente puede que le ponga una palabra a usted en el texto y en la respuesta le ponga el sinónimo y no usted no la encuentre. Entonces, muchas veces tenemos que jugar con esos aspectos también. Todo lo que son los sufijos y prefijos también es importante. Por ejemplo, muchas veces un sufijo, en este caso que son partículas pequeñas que van al principio de las palabras, pueda que cause que esa respuesta que usted está tratando de resolver salga incorrecta. Entonces, muchas veces un par de letras, como que dice, se pasean en la respuesta de una persona. Y muchas veces eso sucede. También entonces es un tema que, como decimos por ahí, tenemos que pasar en cuanto a lo que es el examen. Vamos a la parte de consulta, dudas, preguntas sobre el temario, dudas o consultas sobre la materia, sobre cómo vamos a avanzar en la materia, cómo vemos el vocabulario, preguntas, dudas, consultas al respecto de esto. Profe, nos va a mandar como prácticas. Correcto, muy bien, bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, normalmente vamos a practicar con exámenes anteriores de bachillerato. Entonces, con los exámenes realizados en el 2020, los dos realizados en el año anterior y el realizado en este año, vamos a estar trabajando durante todo el curso. Adicional a esto, pues hay otras partes de trabajo, de ejemplos, de textos que tenemos por ahí obtenidos de exámenes inclusive de más atrás del 2020, pero estos se utilizan específicamente para los temas que siguen vigentes del temario anterior. Entonces, en este caso, eso también lo utilizamos. Pero sí, se les va a estar enviando práctica. Uno de los exámenes se va a guardar por completo para realizarlo en un centro de práctica y que ustedes puedan resolver el examen en tiempo real conmigo. De hecho, si revisan ahorita en la plataforma de Classroom,
ya se encuentra disponible el primer examen de práctica, que es un examen que vamos a utilizar una parte hoy. Ya ahí se encuentra disponible también para los que quieran descargarlo y utilizarlo. Si alguien quiere imprimirlo en el transcurso de lo que nos falta todavía por introducir en el curso, pues puede irlo haciendo también. Se encuentra ya disponible en la plataforma Classroom. Si hay alguien que no ha sido agregado al grupo de Classroom, por favor, indicarlo al número de la administración institucional para que los ingresen. Entonces, por favor, dirigirse al número de WhatsApp del instituto para que los puedan agregar al grupo de Classroom. Es también sumamente importante. Vamos a ver, vamos a realizar algo como parte de lo que es la introducción del curso. Yo quiero explicarles algo. En el curso, en nuestro curso, no nos enfocamos al 100% en la parte del vocabulario. Esto porque la idea es cargar al estudiante con la menor cantidad de materia posible para la resolución de la prueba. Pero hay muchas personas que igual desean utilizar el vocabulario para aprender. Entonces, hay distintas formas en las cuales nosotros podemos aprender. Y esto es algo que se aplicó el curso anterior y funcionó mucho. Muchos de ustedes ni siquiera conocen cuál es el método con el cual ustedes aprenden mejor. Hay gente que, por ejemplo, en estudios sociales, leen toda la materia y con solo verla, repasarlo un poco, aprendieron. Hay gente a la que usted le lee la materia, la misma materia de estudios sociales, y la recuerdan toda durante la prueba. Tienen una retentiva impresionante. Hay gente que, por ejemplo, hace fichas, hace canciones, hace un montón de cosas y con eso se aprenden la materia. Entonces, el estilo de aprendizaje que cada uno de ustedes tiene varía de estudiante a estudiante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de dar inicio, inclusive con el curso, es muy importante que reconozcamos cuál es el estilo de aprendizaje que nosotros tenemos, de manera que podamos enfocarnos en trabajar la materia y el vocabulario utilizando esa misma metodología. Entonces, les voy a compartir aquí en la plataforma de Zoom, en el chat, un link con el cual ustedes van a poder acceder a un test de estilos de aprendizaje. De manera que ustedes puedan reconocer cuál es su estilo de aprendizaje y que lo podamos utilizar para efectos de la práctica para la prueba. Entonces, en el chat, ahorita se los acabo de enviar, tenemos este link. El link dice psicoactiva.com, ahí lo tienen disponible en el chat. Se los voy a compartir también en la pantalla. Esto ustedes lo pueden utilizar desde sus celulares o lo pueden hacer desde su computadora, desde cualquiera de las dos formas. Y lo que tienen que ir haciendo es respondiendo las preguntas que se les van presentando en el test. Existen tres tipos de aprendizaje. En este caso, para almacenar mentalmente la información, tenemos el estilo visual, el estilo auditivo y el estilo kinestésico. Hay personas que combinan dos estilos dentro de su estilo de aprendizaje en su mayoría. Hay gente que es auditiva kinestésica, hay gente que es visual kinestésica. No hay visuales auditivos, pero sí hay gente que tiene una tendencia muy similar en ambas cosas. Entonces, kinestésicas son las personas que aprenden haciendo durante el movimiento, o sea, que involucran un movimiento dentro de su estilo de aprendizaje. Hay gente que, por ejemplo, camina con el cuaderno sosteniéndolo y leyendo toda la materia y durante ese momento es donde mejor aprenden. O hay gente que inclusive hace hasta bodoques con la materia, hacen fichas, hacen recortes y esa es la forma en la que ellos aprenden. Esas son las personas que son kinestésicas. Entonces, vamos a realizar este test que tiene cerca de 25 preguntas, si más no me equivoco. Al final, este test nos va a tirar, son 24 de hecho, y al final nos va a dar una opción que va a decir puntuar test, como lo ven ustedes en pantalla, y les va a tirar en qué porcentaje ustedes se encuentran mayormente, si es en auditivo, en kinestésico o en visual.
Vamos a tratar de compartir en el grupo de WhatsApp una imagen o un pantallazo del resultado que nos dio el test, de manera que yo pueda tener un registro de qué estilo de aprendizaje predomina en el grupo. Yo me baso en esto también mucho para tratar de planear las clases. Entonces, si el grupo es más visual, trato de que existan bastantes recursos visuales de manera que el estudiante pues se entienda un poco mejor. Esto va por la mayoría siempre, ¿verdad? Si el grupo es dominante en cuanto al auditivo, entonces trato de que tengan textos para trabajar, pero que me escuchen con más frecuencia. Muchas veces se ocupan más escuchar la voz del docente y almacenar la materia de esa forma que con solo verla. Y si es kinestésico, igual para poder recomendarles actividades que puedan hacer durante el tiempo que están en clase y que a la vez estén también aprendiendo. Entonces, vamos a hacer este test, vamos a tomar unos minutos, lo máximo unos 10 minutos, no creo que duren más de eso, y vamos a ir repasando y vamos a ir comentando cuáles son los resultados que ustedes van a obtener de este test. No sé si anteriormente han hecho uno, a mí me interesa conocer cómo ustedes aprenden para enfocarme en qué tipo de clases tengo que planear para ustedes. Entonces, esta es la forma en la que yo trabajo. Vamos a hacer este test, vamos a tomar unos 10 minutos para resolverlo y luego vamos a regresar acá a la clase. Entonces se mantienen obviamente conectados. Yo me mantengo por acá también. Si tienen dudas o preguntas, igual pueden consultar por WhatsApp y con muchísimo gusto yo les atiendo. Son las 8:59, tomemos, bueno, a las 9:10 de la noche. Regresamos y analizamos un poco los resultados que hayamos obtenido de este test.
Bueno, vamos regresando. ¿Quiénes todavía no han terminado el cuestionario? ¿Hay alguno que todavía lo tenga pendiente? Ok, ¿no queda ninguno pendiente? Bueno, vamos a revisar. Lo que noto sí es que en su mayoría, casi que en un 60-70% son auditivos. Noto que hay unos que son visuales, como tres, de hecho, si mal no me equivoco. Por ejemplo, veo, dice que Sharon, por ejemplo, es visual. Dice, por ejemplo, no es auditiva. Dice, por ejemplo, es visual. Yelena es visual. Nadine dice que es auditiva. Hay algunos que son altamente auditivos. De hecho, por bastante margen. Entonces, vamos a ver, ¿qué recomendación les voy a dar? Para las personas que son auditivas, vamos nosotros a trabajar el vocabulario tanto obtenido en los exámenes, en algunos casos, como listas de vocabulario en otros casos. Entonces, mi recomendación primordial, por aquí me llega otro mensaje, dice, se lo dice Villarreal, me imagino que debe ser, no veo quién sea Villarreal, pero bueno, dice que es visual también, entonces tenemos como un poco dividida la audiencia en cuanto a visuales y auditivos. En el caso de las personas que son visuales, mi recomendación, en el caso de los auditivos, primero que todo, perdón, mi recomendación es que el vocabulario que trabajamos y los textos que trabajemos no solo lo repasen en lectura, sino que se pueden apoyar con la herramienta Google Translate, que es el traductor de Google, de manera que ustedes puedan introducir los textos y escucharlos. Probablemente ustedes dicen, profe, pero es que yo no quiero aprender inglés para pronunciarlo, sino por lo menos para resolver la prueba. Sirve mucho utilizar Google Translate y que ustedes puedan poner el texto porque les ayuda a correlacionar las palabras con el significado que ustedes les vayan a dar. Entonces, hay muchas herramientas, de hecho, Google Translate tiene esta, donde usted puede poner la palabra, le tira la forma en la que esa palabra se pronuncia o se escucha y le tira una imagen. Entonces usted practica ambas cosas a la vez. Entonces eso es sumamente útil. Una manera muy útil es poner los textos en Google Translate y escucharlos. Es una muy buena metodología. Al principio ustedes no van a saber siquiera qué significa el vocabulario, pero es una manera de ir adaptando el oído y que el cerebro vaya correlacionando las palabras que ve en el texto con lo que usted va escuchando. Es una forma de ir trabajando el vocabulario. Las personas que son un poco más visuales, mi recomendación es trabajar con ciertos, lo que llamamos nosotros llaveros de vocabulario. Por ejemplo, pueden hacer un llavero por tema. Los llaveros son estas rueditas que las que uno normalmente pone las llaves, pero en lugar de poner las llaves ponen fichas técnicas pequeñitas con el vocabulario. Entonces pueden crear una imagen, no la traducción, la imagen. Ponen una imagen y ponen la palabra en inglés debajo, de manera que ustedes puedan correlacionar el significado con la imagen. Estamos a 4 meses aproximadamente de la prueba, 3 meses y medio, prácticamente 4 meses. Bueno, digamos 3 meses y medio para ser un poco más positivos. Entonces, si ustedes practican un tema por semana y crean al menos unas 25 palabras por tema, digamos así, que sean de las más importantes, al final del examen, o al final, a la hora de llegar a hacer la prueba, ustedes tendrían cerca de 300, casi 350 palabras que ustedes ya sabrían de antemano para el examen con solo practicar 25 palabras por semana, que vienen siendo como 4 palabras al día casi. Entonces, vean qué importante es ir acumulando el vocabulario livianamente, o sea, ir dosificando.
el uso del vocabulario. Entonces, mi recomendación es trabajar con el vocabulario de esa forma. Para los que son más visuales, enfocarnos de esa forma en la materia. Entonces, esa es la recomendación que yo les haría. Vamos a pasar a una parte en la que vamos a tratar de hacer un, dice, Tatiana, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe qué? Tatiana pregunta. Que no me quedó claro de cómo se escribe, pero no sé cómo se escribe qué. Vamos a pasar a una parte de lo que es trabajar con los textos, como una parte de diagnóstico solo para ver cómo están. Pero quisiera antes de eso, a la aplicación de Google, sí, ya le digo, si sale como Google Translate, también pueden utilizar Google Lens, ambas aplicaciones les pueden servir. Aquí se lo estoy copiando. O Google Translate, se los estoy poniendo aquí en el chat de el Zoom. Hay otra aplicación que también les recomiendo y se les voy a poner el nombre acá. La pueden buscar en la plataforma de Play Store. La aplicación se llama English Verbs. Esta aplicación es bastante útil, se las voy a recomendar mucho para las personas que quieran dominar un poco lo que son los distintos verbos, en especial los que se evalúan en la prueba. Los que se evalúan en la prueba son normalmente los más comunes. Entonces, esta aplicación de English Verbs a ustedes va a servir mucho para lo que es trabajar lo que son los verbos. Ustedes pueden configurarla de manera que la aplicación les recuerde un verbo cada 3 horas, un verbo cada 4 horas, cada 5 horas, cada 6 horas. ¿Por qué considero que esto es importante? En inglés existen miles de verbos, pero hay un grupo que son los más comunes. Estamos hablando de unos 200, 300, 400 verbos que son los más comunes. Si ustedes programan el celular de aquí al día de la prueba para que la aplicación tiene esta opción, luego lo podemos revisar. Si ustedes lo programan para que les dé un verbo cada 6 horas, o sea, son 4 verbos al día, de aquí al final de la prueba, de aquí al día del examen, ustedes van a dominar al menos los 400 verbos más comunes en inglés para efectos de la prueba. Y estamos hablando de que eso, haciéndolo solo con 4 palabras al día. La aplicación misma se la recuerda, o sea, hasta les envía una notificación para que ustedes la repasen. Entonces, es sumamente útil. El icono ustedes lo van a encontrar. Tiene letras blancas con el fondo azul. Y normalmente la primera opción que les va a salir en el Play Store. Entonces se la recomiendo muchísimo. Esto les puede terminar siendo bastante útil. Yo de verdad se la recomiendo mucho. Aquí como quien dice, tenemos que valernos de todos los métodos y todas las metodologías posibles, habidas y por haber. Y aquí eso es lo que tratamos, de que usar absolutamente todo para que ustedes puedan de verdad ir bien preparaditos, bien como que dice, conocidos de la materia y que ustedes puedan aprovechar esto y pasar la prueba. El Classroom ya está habilitado. Gracias, Robert, por la pregunta. El Classroom se encuentra habilitado. En teoría ya yo veo que hay estudiantes que han sido agregados. Lo que no sé es si todos los estudiantes pues han sido agregados. Entonces, si no hay alguien que esté agregado al Classroom, mi recomendación sería escribirle al número de la administración, que es el número de WhatsApp del instituto, y indicar que no están inscritos. Entonces ahí les envían el enlace para que ustedes puedan hacerlo. Hasta ahorita voy a compartirles la pantalla, ¿verdad? Permítanme un momento. Hasta ahorita veo que son 12 personas únicamente las que están inscritas. Entonces, los demás, mi recomendación sería que le escriban al profesor, al encargado de WhatsApp del instituto para que los agreguen a Classroom. Aquí yo veo a Gilena, Eric, Yoleni, Fanny, Marla, Leticia, Tatiana, Nagini, Priscila, Andrés, alguien que dice usuario de YouTube, no tengo idea de quién sería, y dice Sharon, ZV, son los que veo que están ya dentro del Classroom. Los demás, por favor, pidan el acceso a la parte institucional.
Por ahorita, el examen que voy a usar, que es este que les voy a compartir acá, se los voy a enviar por WhatsApp. Voy a hacer una sección hoy. Normalmente no compartimos la materia por WhatsApp por distintos motivos, ¿verdad? La parte de los, de la privacidad de los materiales que el instituto usa, pero hoy vamos a hacer la sección. Entonces se los voy a compartir por WhatsApp y les voy a explicar. Lo que quiero es hacer un diagnóstico solamente para ver qué técnicas o cómo ustedes resuelven un texto. Y quiero ver hasta cierto punto como qué tanto han practicado la resolución de textos, cómo lo harían, qué técnicas utilizarían o cómo creen ustedes que normalmente se va a resolver un texto. Entonces quiero ver un poco como que dice cómo se desarrollan ustedes en cuanto a un texto. Entonces, permítanme un momento solamente para enviarles el documento de práctica por medio del grupo para que ustedes lo puedan tener. Y alguien dice, Sola Fernández, no se me puso una imagen, ya le voy a indicar si es esta la aplicación, está cargando. Correcto. Esta misma imagen que me acaba de enviar, que acaba de enviar uno de los compañeros en el chat de WhatsApp, es la imagen de la aplicación que le recomendé, que se llama Englishverse. Ahí luego después les puedo hacer un pequeño tutorial sobre cómo configurarla para que les tire notificaciones, para que les tire los verbos más comunes. Entonces ahí les puedo pasar ese dato para que lo utilicen. Utilicen la tecnología en cuanto puedan, ¿verdad? Yo creo que la tecnología es amiga y enemiga muchas veces, pero usada positivamente casi siempre es amiga. Entonces ojalá que la podamos utilizar de manera adecuada. En el chat de WhatsApp les estoy compartiendo ahorita un documento de práctica. Ese es el mismo documento que ya se les compartió en Classroom. Entonces, ojalá que puedan accesarlo. Está disponible en WhatsApp. Dice Yoleni que es auditiva con 65.2. Ese es uno de los puntajes más altos que yo he visto. O sea, es 100% auditiva casi. O sea, eso es casi como si fuera... Porque las otras dos se deben dividir en porcentajes bastante menores. Entonces, es bastante dominante en cuanto al auditivo. Esto yo lo voy a usar mucho para planear las clases de manera que existan elementos para todos y de manera que podamos tratar de tener el mejor resultado para la mayoría. Curioso porque en la última clase, ¿verdad? Nos salió un par de estudiantes que eran kinestésicos y de verdad se veía en la personalidad de ellos, porque eran estudiantes que eran bastante inquietos, pero que a la vez también como que haciendo cosas entendían mucho la materia, entonces era bastante sencillo como de ponerles materia para que ellos la practicaran. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios de este examen. Quiero ver qué técnicas normalmente utilizarían ustedes para resolver un texto. Ustedes en su mayoría vienen de 9º año, entonces ya tienen experiencia con lo que es practicar los textos. Entonces hay algunas cosas que quiero ver cómo las resuelven o de qué manera las resolverían ustedes en una prueba. Entonces vamos a avanzar hasta el siguiente texto. Vamos a ubicarnos en el texto de la pregunta número 26, que es el texto de la festividad del Día de las Culturas. Y vamos a realizar de las preguntas número 26 a la pregunta número 30. Bueno, que es en este caso las 5 preguntas que vienen relacionadas a este tema. Entonces, buscamos en la página del PDF, está en la página número 14. Y está el texto del Día de las Culturas. Vamos a tratar de resolver este texto de la pregunta número 26 a la pregunta número 30. No importa que usted no lo tenga bueno, porque en realidad no es un ejercicio de diagnóstico. Solamente quiero ver qué técnicas utilizan, que ustedes, hacerles a unos 2 o 3 de ustedes preguntas al azar de cómo resolvieron ese ítem, cómo llegaron a la respuesta, un poco para ver como que dice qué hábitos traen. Medirlos un poco. Recuerden que lo que estamos aquí es haciendo un diagnóstico de manera que podamos trabajar de mejor forma con ustedes por el resto del curso. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio de la pregunta número 26 a la pregunta número 30 para que ustedes puedan enseñarme un poco de cómo es que ustedes manejan los ejercicios. Entonces, resolvemos estos ejercicios. Según la técnica que nosotros empleamos, ustedes tienen 2 minutos
por cada ítem para resolverlos. Entonces vamos a darles en total 10 minutos para que ustedes puedan resolver estos 5 ítems y que luego compartamos cómo es que ustedes los resuelven y los discutamos aquí en clase. Entonces, preguntas 26 a la pregunta 30 son las 9:25. A las 9:35 estaríamos retornando para ver las respuestas y analizar la distinta técnica que ustedes utilizan. Profe, ¿era de la 24 a la 34? No, de la pregunta 26 a la 30. Ok, gracias.
Ok, vamos a regresar. Ya tenemos el tiempo establecido. Quisiera que me contaran cuántas respuestas pudieron hacer de forma efectiva, cuántas preguntas pudieron resolver de forma efectiva. Si alguien hizo las 5, genial. Se hicieron 4, muy bien. 3, 2, 1, ahí tendríamos que ver qué está pasando, ¿verdad? Pero en teoría, debió habernos dado tiempo por lo menos para las 5 preguntas. Igual, sepan que estamos empezando, esto es solo para ver cómo lo están haciendo y empezar a planear un poco la técnica que ustedes van a estar utilizando. Eric dice que responde las 5, Sharon también indica que respondió las 5. Ok, ahí me van indicando si pudieron hacer, cuántas pudieron hacer. Pueden utilizar el chat de Zoom para hacer la indicación. Vamos a ver, voy a irlos escogiendo al azar y vamos a ver cómo respondieron las distintas preguntas. Vamos a ver algunos de ustedes. Tengo a Marla. Marla, ¿se encuentra por ahí, Marla? Sí, profe. Ok, Marla, ¿pudiste hacer la pregunta número 26? Sí, ¿Cuál respuesta marcaste como correcta? la B. Ok, la B. ¿Cómo llegamos a esa aseveración? ¿Cómo llegamos a que era la opción B? ¿Qué palabra vio? ¿Qué oración vio? ¿Por qué siguió? ¿Cómo se orientó con la respuesta correcta? Voy, profe, para buscar. Aquí ya, que aquí lo tengo marcado. Me guié por la última de la pregunta. Por la última palabra, por head. Ajá. Sí, Ok. porque aquí la vi como en pasado, entonces medio lo relacioné, no sé si estaba bien. Ok, correcto. Vamos a ver. Hay un aspecto primordial y esta es la primera técnica que ustedes tienen que dominar del examen. Las respuestas, si alguien aquí estuvo en noveno lo va a recordar, aplica también en bachillerato. Las respuestas se resuelven siempre de forma cronológica lineal y eso es algo que muchos profesores no les dicen porque no lo conocen o no se han percatado al respecto. Entonces, las respuestas siempre van a ir de arriba para abajo. Las respuestas nunca están desordenadas en el texto. Entonces, una vez que ya nosotros utilizamos una parte del examen, ya no la tenemos que volver a utilizar. Por tanto, las últimas preguntas de los textos siempre van a ser más fáciles de resolver porque hay menos texto que cubrir. Entonces, aquí vamos a ver nuestra primera técnica. Esa es la primera. Siempre resolver el examen de los textos de arriba para abajo. La primera pregunta siempre va a estar al principio, la última pregunta siempre al final. Nunca están al revés. Entonces, eso es algo que ustedes necesitan saber. ¿Para qué sirve eso? Para leer la menor cantidad posible del examen. Entonces, veamos. En la pregunta número 26, ¿qué es lo que se menciona? La palabra head es nuestra palabra clave. Aquí el tema era que había que buscar una de estas palabras dentro del texto y una de estas palabras de la respuesta de la pregunta que estuvieran juntas. Es una técnica que llamamos escaneo. Entonces la encontramos en la parte superior, aquí donde estoy señalando, y dice, he thought he was headed to India. Como lo menciona Marla correctamente, aquí está la palabra head, que es dirigirse hacia. Normalmente head como sustantivo significa cabeza, como verbo significa dirigirse hacia y está en pasado. No significa que esté errónea, sino que solamente está en pasado. Y dice, he thought he was headed to India. En este caso, esa sería la respuesta correcta. Entonces, algo que quiero que entiendan. En este caso, de aquí, de este punto que estoy señalando hacia atrás, ya no habría que utilizar el texto, sino que lo utilizaríamos de ahí para abajo. De manera que todo se va reduciendo hacia la última pregunta. Esa es una técnica que normalmente los profesores no trabajan y que ustedes van a trabajar como parte de la clase. Vamos a la número 27.
Why has Costa Rica changed the name of the official holiday? Because of... Vamos a ver quién está por aquí que nos pueda responder. Vamos con Eric. ¿Encuentra Eric por ahí? Sí, profe. Excelente, Eric. ¿Cuál respuesta marcamos como correcta para la pregunta número 27? Yo marqué la D. La de Culture Diversity. ¿Y cómo llegamos a esa respuesta? Profe, lo leí ahí a lo que pude y lo asocié. Ok, vamos a ver. Aquí el punto, como les decía, es recordar que las preguntas siempre van de arriba hacia abajo. Eso es primordial, resolverlo. Entonces ya yo sé que tú pueda que la segunda respuesta sea al final del primer párrafo o al principio del segundo. En este caso la encontramos en esta parte. ¿Qué es lo que asociamos aquí? La palabra official holiday con official holiday en el primer párrafo. La encuentran tal como está en el texto, la encuentran en la pregunta. ¿Y qué es lo que dice? En este caso, dice el cambio, que es lo que preguntan en la pregunta. De hecho, la palabra changed aparece ahí. Entonces aparecen las tres palabras juntas. Quiere decir que en este extracto de texto debería estar la respuesta correcta. Y dice, this change recognizes the mix of cultures which has contributed to the development and culture of Costa Rica. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería the culture diversity. En este caso, aquí pone la palabra diversidad, pero aquí en el texto pone la palabra mixture o mix of cultures. ¿Qué es una mezcla de culturas? Una cultura diversa. Es lo mismo. Lo que hicieron fue ponerle una palabrita bonita, pero significa exactamente lo mismo. Entonces, la respuesta correcta, como lo decía Eric, es la opción D. Vamos a la pregunta número 28. Vamos a ver quién nos la puede responder. Vamos con Roger. ¿Se encuentra por ahí Roger? Roger está por ahí. Bueno, vamos con Gilena. Gilena está por ahí. Hola, profe, sí, aquí estoy. Excelente. Gilena, ¿cuál sería la respuesta correcta para la pregunta número 28? Yo puse la C. La C. It has different cultural activities. Ok, muy bien. Vean la ventaja de ir resolviendo el examen de forma lineal y quiero que lo entiendan. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente hace la gente en bachillerato y lo que hace la gente también en noveno? Y los que hicieron noveno, que no estuvieron acá, no me van a dejar mentir. Dicen, pregunta número 1 y empiezan, every year, y empiezan a leerlo todo por aquí. Y van de ahí arriba para abajo. Pregunta número 2, todo el texto de nuevo. Pregunta número 3, todo el texto de nuevo. Y cuando ya terminan las 5 preguntas, han leído el texto 5 veces. Claro, cuando llegan a la pregunta 70, han leído 70 textos. Salen del examen y hacen señas de humo a 3 kilómetros de distancia. O sea, que el cerebro ya va, pero lo que se dice fundido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que apegarnos a las técnicas. Ya el primer párrafo lo usamos. Ya no hay que volver a usarlo. Entonces, ¿dónde vamos a empezar a buscar? De aquí para abajo. Ahí nos quedan 3 preguntas. Ahí tiene que responderse esas 3 preguntas. En esos 2 párrafitos. Y en este caso nos están preguntando por el gran desfile. Y vean lo que dice. The grand desfile in Limón, where different colorfully costumed dancing groups perform acrobats are featured in the streets and are evaluated by a jury. It is competitive but fun, and Lima residents do their best to have better costumes and better dances every year. Entonces, hay disfraces, hay vestidos, hay un montón de cosas. En este caso, una de las características, veamos lo que dice. Las respuestas. Lo primero que se menciona al final de este párrafo es every year, que significa todos los años. Con esto descartamos una de las respuestas que menciona, que dice 2 years, que es cada 2 años. Entonces, ahí empezamos a descartar.
Teníamos un 25% de probabilidad de tenerla correcta. Ahora tenemos un 33.3%. Dice, presents the same dances every year. Ahí dice algo de dances every year, correcto. Dice algo de dances todos los años. Pero dice, dice better costumes and better dances every year. Dice mejores bailes, no los mismos bailes. Aquí la palabra better, luego cuando veamos el vocabulario vamos a entenderlo, cómo algunas palabras se vuelven clave. Aquí la palabra clave es better. ¿Por qué? Porque es mejores, no son los mismos. Entonces, eliminamos también la opción D. Ahora tenemos un coin flip, tenemos un 50-50. Como el de quién quiere ser millonario, solo este es quién quiere pasar el examen. Entonces tenemos celebrated en uvita, que sería la primera opción, y la segunda opción, que es la C, it has different cultural activities. Entonces, dice in limón, no dice in uvita, dice in limón. Vean que uvita no se menciona en todo ese párrafo. Entonces, con un proceso de descarte, llegamos a que la opción correcta es la que decía Gileni como correcta, que es la opción C. It has different cultural activities. Gilena, perdón, ya le cambié el nombre, disculpe. Vamos con la pregunta número 29. Tenemos a Hazel. Hazel se encuentra por ahí. Sí, profe. Excelente. Hazel, de la pregunta número 29, ¿la pudo resolver? ¿Cuál respuesta marcó como correcta? Profe, sinceramente me costó un poquitillo porque yo tengo muchos años de no estudiar y menos el idioma inglés, pero yo marqué la número B. La opción B. Afro-Caribbean. Vamos a ver. Vean la ventaja de utilizar la técnica de lectura adecuada. Tenemos dos preguntas, pero si ustedes lo notan, ya utilizamos los dos primeros párrafos. Por tanto, esas dos preguntas se tienen que responder con esta parte del texto. Vean qué ventaja, ya no tengo que leer todo el texto, solo tengo que leer esta parte. Entonces, vamos a ver. Dice, the Grand Desfile is an Afro-Caribbean event, but occasionally there are also indigenous groups who protest against Columbus with 5 dances. Dice, indigenous groups who protest against Columbus with 5 dances. En este caso, aquí la palabra que nos aparece, hay dos palabras claves que aparecen en el texto. Aparece protest y dice opposition to Columbus. Y la única palabra que aparece ahí asociada, en este caso, es indigenous. Entonces, aquí el tema no es tal vez inclusive saber qué significa against, qué significa five dances, por ejemplo, sino hacer un proceso de asociación. El examen se resuelve en un 75% de esta manera. Entonces, muchas veces se va a resolver con un simple proceso de asociación en el cual encontramos las palabras más similares que se adecuan a lo que viene en el párrafo y con eso obtenemos la respuesta correcta. Esto es una forma en la que normalmente vamos a evaluar este tema. Por último, la pregunta número 30. Vamos a ver la pregunta. Profe. Sí. Disculpa, ¿cuál fue el ítem de la 29? La respuesta correcta sería la opción A, indigenous people, o indigenous, que sería la opción A, que es la que se menciona en esta parte del párrafo, la cual habla de que indigenous groups protest against Columbus. Sale exactamente igual a como sale en la pregunta y dice indigenous groups. En este caso sería la opción A. Ok, gracias, profe. Con gusto. Y la número 30, how do school children celebrate this event? By... Entonces, misma técnica que utilizamos. Tenemos school children en el texto y tratamos de resolver. En este caso, veamos quién nos puede responder. Tenemos a Sharon, que hizo las 5 preguntas. Sharon, ¿cuál sería la respuesta correcta para la pregunta número 30? Profe, yo puse la respuesta C. Dice, putting on costumes of historical people. Vamos a ver, vamos al texto y como les decía, vean la ventaja. Ya utilicé de este párrafo, utilicé hasta aquí, donde estoy señalando.
Entonces, en este restante del texto, ahí tiene que haber otra respuesta. Es así de sencillo. Imagínense lo que es ya una respuesta en la que no solo tenga 3 líneas para resolverla. Se vuelve mucho más rápido. Por eso normalmente el promedio que se da de tiempo es 2 minutos, cuando en realidad esta pregunta la pueden resolver en 20 segundos. Pero las primeras tienen un poco más de tiempo y hacia la última del texto hay menos tiempo. Pero en promedio son 2 minutos. Dice, school children, y aquí se menciona la palabra, who dress up as diverse figures such as indigenous people or Columbus. En este caso, la respuesta correcta, como lo mencionaba Sharon, es la opción C. Putting on costumes of historical people. ¿Qué es historical people? Personajes históricos. Y en este caso se menciona personajes indígenas o Colón. Es en este caso Columbus. La respuesta correcta es la opción C. Ahora, si tuvieran 2 respuestas correctas a esta altura, digamos así, quiere decir que están muy bien, en el sentido de que vienen un poquillo oxidados, pero no mucho, o sea, saben algo, entienden bastante. Si tienen 3 preguntas buenas, están a un empujoncito de ya estar a un nivel suficiente para bachillerato. Tienen 4 o 5 respuestas buenas, pues en definitiva vienen muy bien preparados y bien fogueados. Entonces, no hay unas cosas que pulir en todos, pero es solo un inicio. Ahora, ¿qué quiero que vayan viendo? Un poco como yo trabajo. Quiero que vean que yo normalmente les doy su espacio para que resuelvan y todo, pero que igual les aclaro dudas en el proceso. Que vemos distintas técnicas de lectura. Esto es solo el comienzo. Esto es como una pincelada de la cantidad de ejercicios que normalmente hacemos. Que vean que también contamos con los materiales y los recursos para que ustedes practiquen. También que estén al tanto de que se trabaja de manera que al menos se pueda hacer un diagnóstico de en qué estado vienen ustedes, para ofrecerles una metodología que se adecue a la mejor técnica de trabajo o al mejor estilo de aprendizaje que ustedes tengan. Y también para que ustedes comprendan un poco cómo es la filosofía del trabajo del profesor, que ustedes vean y conozcan un poco a la persona con la que trabajan. Yo soy muy fanático como docente de crear una conexión con el estudiante, de manera que el estudiante sepa que más allá de la posición de docente, somos 2 personas tratando de aprender el uno del otro. Tanto aprendo yo de ustedes, inclusive muchas veces aprendo yo más de ustedes que lo que ustedes terminan aprendiendo de mí. Y eso es algo que yo lo trabajo dentro de mi metodología de trabajo. Entonces, quiero que vean cómo normalmente se hace. Vamos a ir viendo los distintos temas por semana. Vamos a ir utilizando la cantidad de recursos disponibles que tengamos, la cantidad de recursos de apoyo, de vocabulario que también tengamos. Y vamos a ir trabajando poco a poco para que ustedes terminen bien afiladitos para la prueba. Que de aquí a 4 meses ustedes tengan más de esas 49 preguntas que se necesitan y que todos sean bachilleres, ojalá pronto, ojalá antes de fin de año. ¿Quién dice que no, verdad? Pueden ser todos bachilleres. Esa es la meta. Estimados estudiantes, antes de cerrar la clase, quisiera ver si hay alguna consulta o alguna pregunta con respecto a la materia. Si tienen alguna consulta con respecto al curso, tienen alguna consulta con respecto a la metodología, brevemente, quedan unos minutitos, si hay alguna pregunta o consulta sobre lo que acabamos de hablar, sobre lo que acabamos de mencionar, alguna observación que quieran hacer, por ejemplo, no sé si alguien quiere hablar sobre el tiempo que tiene no hacer exámenes o alguna situación particular, sino para pues hacer el cierre propiamente de la clase ahorita. Bueno, entonces, vamos a, dice, vamos a ver, hay unas preguntas aquí en el chat, ya les indico. Permítame para revisarlas. Dice, profe, una consulta, la materia para la próxima lección enviada en el transcurso de la semana. Sí, Sharon, normalmente se trata de subir la materia de la semana con anterioridad para que puedan imprimirla.
Mi recomendación en este caso, primero, es tratar de tener al menos impreso el examen que les acabo de enviar, que lo van a estar utilizando. Y hay ciertos recursos que normalmente se van a utilizar semana a semana, entonces yo sí tal vez se los comparta antes. Hay otros que los comparto durante la clase porque no considero necesario que los tengan con anterioridad. Entonces, si hay algo que yo tenga que compartirles con anterioridad, se los subo a Classroom. La idea es que ojalá los que no tienen acceso a Classroom todavía lo pidan a la administración para que los agreguen, por favor. Y el vocabulario, ¿cuándo se manda? Bueno, el vocabulario normalmente hacemos como un repaso durante la clase y lo que yo les trato de hacer es como señalamientos puntuales de palabras. Pero también hay otros vocabularios que se les van a ir preparando, pero lo que no quiero que sepan o que sientan es que los voy a cargar un montón de vocabulario. Vamos a ver la mínima cantidad de vocabulario posible para obtener la nota mínima para pasar el examen. Entonces vamos a tratar en la medida posible de dosificar la cantidad de vocabulario y enfocarnos más en la técnica de lectura adecuada para que ustedes puedan aprobar el examen. Pero sí se comparte vocabulario y se envía normalmente con anterioridad. El tutorial para programar los verbos en la aplicación, voy a buscarles un videito por ahí que hay en YouTube que les puede servir. Si no, en la próxima clase lo hacemos como un mini tutorial ahí ya de forma virtual, como para que ustedes lo puedan repasar. Entonces, ahí lo vamos a también a tomar en cuenta para la próxima lección. Bueno, terminamos ahí con el tema de las preguntas. Les agradezco muchísimo haberse conectado a esta, su primera clase. Si Dios lo permite, va a estar disponible en Classroom en unos minutos para que ustedes lo puedan repasar si necesitan revisar algunas de las cosas que hablamos hoy. Y ahí les va a quedar disponible durante todo el curso. Espero verlos a todos la próxima semana, si Dios lo permite, nos estamos comunicando. Pasen muy buenas noches, una bonita semana y que bueno, Dios les cuide en cada cosa y proyecto que hagan todos. Tengan muy buenas noches y que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe, bendiciones. Buenas noches.